Madre mía, lo que se ha destapado de Demet Özdemir. Os juro que me he quedado helada. No, no es otra vez lo de Can Yaman, esto es más fuerte todavía. Hay un lado suyo, algo muy muy personal, que la hizo llorar a lágrima viva. Y no me refiero a una pena de amor cualquiera. Pensábamos que lo teníamos todo controlado, ¿verdad? Una actriz exitosa, guapísima, siempre tan sonriente en las alfombras rojas, viviendo su mejor momento. Pero resulta que detrás de esa fachada tan perfecta, hay una historia que la marcó de verdad. Y lo más gordo es que ha salido a la luz ahora, cuando menos lo esperábamos. A ver, lo que se está comentando por ahí, y que tiene bastante fundamento, es que todo esto tiene que ver con su infancia. Sí, sí, con su niñez. Imaginaos una época que se supone que debe ser de inocencia y felicidad, y para Demet parece que no lo fue del todo. Parece ser que hubo una situación familiar bastante delicada, algo que la afectó muchísimo y de lo que hasta ahora, ella no había hablado abiertamente. Muchos creen que esta experiencia la hizo ser tan fuerte y tan trabajadora como es hoy en día. Que esa vulnerabilidad la transformó en una guerrera. Pero para ser honestos, escuchar que algo te ha hecho llorar de esa manera, te da una perspectiva diferente de la persona que ves en pantalla. No es solo la famosa, es una mujer con sus batallas internas. Y lo que yo sospecho, y esto es solo mi opinión, es que este lado tan oculto y tan doloroso es la razón por la que a veces se la ve tan reservada en ciertos temas. No es que sea antipática ni nada de eso, es que hay heridas que uno prefiere mantener cerradas, ¿me entendéis? Especialmente cuando todo el mundo te está mirando, te escudriña cada gesto. La verdad es que me da mucha pena pensar en ella pasándolo mal. Todos tenemos nuestros fantasmas, pero los suyos parecen haber sido bastante duros. Y que ahora salga a la luz, sin que ella seguramente lo haya buscado, pues mira, me toca la fibra sensible. Lo interesante aquí es ver cómo esta experiencia, por muy dura que fuera, no la ha roto, la ha hecho brillar más. Ha cogido ese dolor y lo ha transformado en energía, en esa fuerza que le vemos en sus papeles, en esa seguridad que proyecta. Es un ejemplo de cómo superar cosas difíciles te hace más fuerte. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasó exactamente para que la hiciera llorar así? ¿Hasta qué punto esa experiencia la define hoy? Porque ahora que sabemos que existe este lado oculto, todo lo que vemos de ella cobra otro significado, ¿no creéis? ¿Vosotros qué pensáis, este secreto que ha salido a la luz la hará más cercana o creéis que querrá protegerse aún más?